Parte 7. Prueba estandarizada. En este ejercicio nos dice, considere la siguiente información. La jefa de recursos humanos de una empresa analiza los datos referentes a los salarios mensuales de los trabajadores y afirma que la distribución de dichos datos presenta una simetría positiva. Vean, ¿qué significa una simetría positiva? Recuérdense, cuando es una simetría negativa, en este caso el promedio es menor que la mediana. Cuando es una simetría positiva, el promedio va a ser mayor a la mediana, en ese caso. O sea, los datos, el promedio de toda la información da mayor que la mediana. Y recuerden que la mediana divide los datos en 50% y 50%. O sea, la mediana es un dato que divide toda la información en 50 y 50. O sea, el 50% de los datos es mayor que él y el 50% de los datos es menor que él. Eso hace la mediana. Ahora dice, afirma que la distribución de datos presenta una simetría positiva. Además que el salario mensual promedio de los trabajadores es de 850.000. O sea, nos está diciendo que el promedio es de 850.000. Ok, pero entonces, como es una simetría positiva, el promedio es mayor que la mediana. O sea, la mediana es un dato, o sea, el salario que está exactamente a la mitad es menor que los 850.000. Entonces, de acuerdo con la información anterior, al menos la mitad de los trabajadores de esa empresa tiene un salario mensual igual a 850.000. Mayor a 850.000, no, porque la mediana es menor al promedio y menor que 850.000, ¿sí? En este caso podemos decir que el salario es menor a la mitad de la gente de 850.000. Véanlo de esta manera, para que les quede todavía más claro. Supongamos que aquí está la mediana y aquí está el promedio. El promedio es de 850.000. Entonces, y la mediana es la que divide los datos en 50 y 50. Entonces, en este caso, la mitad de la gente tiene un salario, porque es esta mitad, tiene un salario por debajo de 850.000. Es más, todavía es más del 50%. Todavía está este rango. Entonces, más bien, más del 50% tiene un salario menor a 850.000. Entonces, puede afirmar que sí, que la mitad de los trabajadores de esa empresa tiene un salario mensual de menor a 850.000. En cambio, la opción B no, porque vean que mayor a 850.000, la mediana es esta y el promedio está acá. Entonces, este rango tiene un salario menor a 850.000 y aquí está todo el 50%. Entonces, mayor a 850.000 no es la mitad, porque esta mitad por arriba de la mediana ni siquiera llega a los 850. Entonces, no es esta. Y igual a 850.000, no, este es el promedio, pero hay gente que tiene por debajo y mayor a ese, salario. Eso es todo en este ejercicio. Repito por si no les quedó claro. El salario promedio es 850 y la mediana es menor a ese salario por tener una simetría positiva. Entonces, yo puedo asegurar que el 50% de las personas tiene un salario menor a la mediana y la mediana es menor que todavía que los 850. Entonces, yo puedo asegurar que al menos la mitad de la gente, incluso más que la mitad de la gente, tiene un salario por debajo de los 850.000. Siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice lo siguiente. Para responder los ítems 33 y 34, considere la siguiente información. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referidas a los tiempos en minutos que tardaron 16 partidos de voleibol de un torneo regional. Ok, el mínimo fue 27, ¿qué quiere decir? Que los partidos que duraron menos duraron 27 minutos, el máximo 57, o sea, el partido o los partidos que duraron más duraron 57. La moda es 45, o sea que lo que más se dio, más se repitió, fueron partidos de 45 minutos. La mediana es 40, ¿qué quiere decir? Que el 50% de los partidos duró menos de 40 minutos y el 50% de los partidos duró más de 40 minutos. El promedio fue 43, o sea que el promedio de todos los partidos da eso, la suma de total. Vean que este dato particular dice que el promedio es mayor que la mediana. Entonces, como el promedio es mayor que la mediana, existe una simetría positiva.
Dice que el primer cuartil es 35, eso quiere decir que el 25% de los partidos duró menos de 35 minutos. Y el tercer cuartil es 48, eso quiere decir que el 25% de los partidos duró más de 48 minutos o en su defecto el 75% de los partidos duró menos de 48 minutos. Ok, ahora veamos qué nos preguntan. ¿Cuál fue la mayor duración en minutos que tuvo un partido de voleibol en ese torneo? En este caso es claro que el mayor tiempo que duró un partido o los partidos que duraron más fueron 57 minutos. Eso es todo en esa primera pregunta. La segunda dice, el tiempo en minutos que tardó al menos la mitad de los partidos de ese torneo fue de, ok, recuérdense que eso no lo dice la mediana, porque dice que fue a partidos la mitad de este torneo que fue menor o igual que. Entonces recuerden que la mediana es la que divide los datos 50 y 50. Entonces ustedes tienen aquí la mediana. Ella asegura que el 50% de los partidos duran menos que él y el 50% de los partidos dura menos que él. Entonces como dice que tardó al menos la mitad de los partidos, fue menor que 40 minutos. También puede decir la mitad de los partidos duró más de 40 minutos. Recuerden que la mediana divide en 50 y 50. Último ejercicio. Dice en la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a los tiempos en minutos que un grupo de atletas tardaron en completar una carrera. Dice que el mínimo fue 35. Podríamos decir que el que ganó o los que ganaron duró 35 minutos. El máximo fue 80, o sea, el más lento de toda la competencia o los más lentos duraron 80 minutos. Y la moda fue 48, o sea que lo que más se repitió fue un tiempo de 48 minutos. Entonces, de acuerdo con la información anterior, el tiempo que tardó el atleta ganador de la carrera fue 35 minutos, porque recuerden, el que gana en una carrera es el que dura menos, por lo tanto es el mínimo, que son los 35. Ahora, otra pregunta que puede hacer sería algo como por el estilo, ¿puedo asegurar que al menos 2 personas duraron 48 minutos? Claro, porque recuerden que la moda es 48. Entonces, si hubieran habido solo 3 competidores, no podría tener una moda de 48. Mínimo tienen que haber 4, donde uno duró 35, otro 80 y 2 duraran 48 como mínimo. Porque recuerden que la moda es el dato que más se repite. Entonces, ¿puedo asegurar que al menos 2 competidores duraron 48 minutos? Sí, ¿verdad? Esos son otros tipos de preguntas que podrían haberles hecho. También pueden preguntarles quién es el recorrido de los datos. Y recuerden que el recorrido es el máximo menos el mínimo. En este caso es 45. Esa es otra pregunta que pueden haberles hecho con respecto a este mismo ejercicio. Pero en este caso fue una pregunta muy sencilla, ¿cuánto tardó el ganador? Y el ganador es el que dura menos, o sea el mínimo que es 35. Eso es todo con este último ejercicio. Gracias.